Estimados alumnos, en la presente sesión vamos a desarrollar las operaciones de crédito. El contenido de la presente sesión se distribuye en operaciones de crédito, capital de trabajo de corto y mediano plazo, regulación bancaria, el encaje bancario y la bibliografía a revisar en la presente sesión. Las operaciones de crédito son negociaciones financieras en las que se recibe o se presta dinero por parte de las entidades financieras de los clientes o a los clientes, respectivamente, para realizar operaciones. Dentro de estas operaciones vamos a revisar las operaciones de comercio exterior, operaciones de arrendamiento financiero, capital de trabajo de corto y mediano plazo. Comercio exterior, necesidades de empresas. El comercio exterior es aquella actividad económica basada en los intercambios de bienes, capitales y servicios que lleva a cabo un determinado país con el resto de los países del mundo. Cuando hablamos del término de intercambio, nos referimos a la importación y exportación de mercaderías, intercambio que se realiza de distintas maneras, en este caso particular, entre empresas. Una de las decisiones muy importantes que debe tomar cualquier empresa es elegir correctamente el mercado al que va a ofrecer sus productos o servicios. La elección correcta hará que la empresa tenga o no éxito en el futuro. Muchas son las razones por las que una empresa puede considerar la posibilidad de abrirse al exterior, como su deseo de expansión, la competencia, necesidad de progreso, cambios en el mercado, entre otros. Cuando se habla de comercio exterior, se entiende como una puerta abierta hacia nuevas posibilidades de negocios. Sin embargo, surgen preguntas como ¿hasta qué punto podemos conocer la solvencia de un cliente que está en otro país? Las distancias que deben recorrer los productos son mayores y precisan de otros medios de transporte. ¿El sistema normativo es diferente al peruano? ¿La documentación comercial es más compleja? ¿El riesgo que se asume? Las exigencias para adaptar el producto al mercado específico, medios de pago particulares a este mercado, el idioma, entre otros. El comercio internacional puede parecer una compleja actividad con una transacción de pedido-pago. La clave del éxito del comercio internacional es la comprensión y la gestión de los riesgos que enfrentan. Para los importadores y exportadores, la cantidad de riesgo implicada en una transacción fluctúa dependiendo de qué método de pago utilizan. Cuando hablamos del exportador, surgen variantes que revisar, como si el capital es para exportar, es decir, invertir capitales en el extranjero con el fin de obtener ganancias máximas, o capital para cubrir el crédito al comprador. Lo mismo sucede con el importador, necesita el capital para comprar o el capital para cubrir gastos. El nuevo escenario en el que se desenvuelven los negocios internacionales ha conducido a las empresas hacia formas de competencia globales, lo cual requiere de mayor flexibilidad y una adaptación continua a la realidad política y comercial de cada mercado. Lograr el mayor aprovechamiento de las oportunidades de negocio exige, en la mayoría de los casos, de un nivel de inversor del que muchas empresas carecen por el temor de asumir riesgos y dificultades inherentes al proceso de internacionalización. Son diversos los servicios y financiamientos que se utilizan en el comercio exterior. Por el lado de servicios tenemos las cartas de crédito de importación, cartas de crédito de exportación, cobranzas documentarias de importación, cobranzas documentarias de exportación, cartas de crédito stand-by emitidos, cartas de crédito stand-by recibidos, avales y otros. Una carta de crédito es un documento mediante el cual una institución bancaria se obliga, por cuenta de un importador, a pagar a su exportador determinada suma de dinero dentro de un plazo determinado y contra la entrega de documentos que demuestre el embarque o entrega de mercancía, bajo condiciones expresamente señaladas en la carta de crédito. Por el lado de financiamiento tenemos de importación, preembarque, postembarque, contrato de documentos internacionales, entre otros. Existen dos formas básicas de pago, de contado y a crédito. Por el pago de contado, en comercio exterior no necesariamente se entiende el pago en efectivo, y por otro lado, el pago a crédito puede incluir anticipo antes de embarcar la mercancía.
De contado se compran los bienes de consumo y producto en masa y a crédito los bienes de inversión de capital. La importancia del contrato de compra-venta internacional es obvia. Es el contrato más utilizado. Es el prototipo de todos los contratos. Cientos de miles de contratos de compraventa se formalizan en todo el mundo. La globalización ha producido un aumento considerable de la compra-venta internacional, cuya regulación es más compleja que el contrato de compra-venta interno de cada estado. La seguridad jurídica de las relaciones comerciales exige que existan reglas uniformes que sean aplicadas en amplias zonas geográficas del mundo. Cuantas más, mejor. Esa fue la razón de que Naciones Unidas aprobara en 1980 el Convenio sobre la Compra-Venta Internacional de Mercaderías, conocido como el Convenio de Viena de la Compra-Venta. Este instrumento jurídico se ha convertido en una herramienta muy útil e imprescindible del comercio internacional que cada vez es más global y con cifras apabullantes. Debe reconocerse que el Convenio de Viena ha sido un éxito. Actualmente 79 países forman parte de la convención, incluyendo a los países más relevantes. Arrendamiento financiero, conocido como leasing, que deriva de la locución to lease, alquilar. El arrendamiento financiero es un contrato que tiene por objeto brindar financiamiento a mediano y largo plazo, permitiendo que el cliente adquiera un bien de capital que ha seleccionado y que le facilite su utilización por un periodo de tiempo a cambio de sumas por alquiler y gastos de mantenimiento. La entidad financiera reconoce al vencimiento el pleno derecho de ejercer la opción de compra, abonándole una suma de dinero pactada que constituye el valor residual. Las características generales del arrendamiento financiero son: contrato crediticio elevado a escritura pública, el banco arrendador compra el bien y lo cede al cliente arrendatario en arrendamiento financiero, cuotas de leasing grabadas con IGB, Impuesto General a las Ventas, opción de compra y transferencia de la propiedad legal al final del contrato. En la presente lámina vamos a revisar las propiedades y derecho de uso del arrendamiento financiero, leasing. Como sabemos, el leasing es un contrato entre dos partes, en la que interviene el arrendador, que tiene la propiedad jurídica del bien, es decir, es el propietario del bien y por supuesto es quien se obliga a ceder el uso de ese bien. Es la persona que da en arrendamiento aquello que le pertenece. Y el arrendatario, que tiene el derecho de uso del activo. El arrendatario es el término legal para la parte que va a usar o poseer la propiedad que se arrienda. Esta parte está obligada a efectuar pagos periódicos por concepto de gastos de alquiler o arrendamiento y a cumplir con otras condiciones según se detalle en el contrato. Un arrendatario que no puede hacer los pagos correspondientes o que viole otras condiciones de arrendamiento perderá el uso o la posesión de la propiedad arrendada en el futuro. El objetivo del leasing es la adquisición de activos fijos tangibles e identificables como son vehículos, maquinarias, equipos e inmuebles. Dentro de los vehículos tenemos a los automóviles, camiones, buses, entre otros. En maquinaria tenemos la industrial, construcción, minería, agro. En equipo tenemos las computadoras, servidores, aire acondicionado, mobiliario. En inmuebles tenemos plantas de un local, edificios, oficinas, entre otros. No se puede hacer leasing con activos no tangibles y o no identificables, esto es, marcas, patentes, seguros y otros intangibles. Algunas modalidades o tipos de leasing son: el leasing financiero. El banco financiera compra bienes de equipo y los pone a disposición de los clientes en arrendamiento. Leasing operacional. El fabricante o importador de los bienes dados en alquiler efectúa una locación revocable dentro de cierto periodo de alquiler mediante un preaviso. Sale and leaseback. El propietario vende un inmueble a una financiera y luego ésta vuelve a alquilarlo y venderlo al fabricante que era el primer cliente. Lease and purchase.
implica alquilar y comprar. El fabricante concede material que se alquila a una empresa. Capital de trabajo. La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. El capital de trabajo tiene relación directa con la capacidad de la empresa de generar flujo de caja. El flujo de caja o efectivo que la empresa genere será el que se encargue de mantener o de incrementar el capital de trabajo. La capacidad que tenga la empresa de generar efectivo con una menor inversión o una menor utilización de activos tiene gran efecto en el capital del trabajo. Es el flujo de caja generado por la empresa el que genera los recursos para operar la empresa, para reponer los activos, para pagar la deuda y para distribuir utilidades a los socios. Una eficiente generación de recursos garantiza la solvencia de la empresa para poder asumir los compromisos actuales y proyectar futuras inversiones sin necesidad de recurrir a financiamiento de los socios o de terceros. El flujo de caja de la empresa debe ser suficiente para mantener el capital de trabajo, para reponer activos, para atender los costos de los pasivos y, lo más importante, para distribuir utilidades a los socios de la empresa. La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. Repito, las principales fuentes de capital de trabajo son el endeudamiento, las capitalizaciones y los resultados de las operaciones de la empresa. El endeudamiento o financiación es una de las fuentes más comunes para adquirir capital de trabajo. La financiación se puede adquirir con entidades financieras o con proveedores o acreedores. El capital de trabajo es uno de los conceptos financieros más difíciles de entender. De hecho, el término significa muchas cosas diferentes para muchas personas diferentes. Por definición, el capital de trabajo es el monto por el cual los activos corrientes superan a los pasivos corrientes. Existe el dilema entre el riesgo y el retorno en el uso del capital del trabajo. De todas las actividades de un negocio, la de reunir capital es la más importante. La forma de conseguir ese capital se llama financiamiento. A través del financiamiento se le brinda a las empresas la posibilidad de seguir sus actividades comerciales. Es así que pueden recurrir a financiamientos de corto plazo, largo plazo, aporte de socios o combinación de las tres. Cuando hablamos de los aportes de los socios, nos referimos al dinero que es aportado por los propietarios y forma lo que se denomina capital social de la empresa. Regulación bancaria. Cuando hablamos de la regulación bancaria, nos referimos al derecho bancario, el cual comprende el conjunto de normas que regulan los mecanismos que permiten garantizar la eficiente asignación del ahorro a la inversión, con especial incidencia en el mercado. La Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y la Ley del Mercado de Valores son las principales fuentes legales del derecho bancario en el Perú, regulando el mercado del crédito y el mercado de valores. El derecho bancario comprende tres partes. Primero, dedicada al objeto de la materia, los instrumentos financieros, el dinero y los títulos, incluidos los de crédito que presta la banca. Segundo, centrada en los sujetos de derecho bancario, las entidades de crédito y en las empresas de servicio de inversión. Tercero, dedicada a la contratación en el mercado financiero, es decir, a los negocios jurídicos que sirven a la realización de la función inversora. El mercado financiero es el mecanismo previsto por la ley para la asignación del ahorro, para atender las necesidades de financiación. Se puede distinguir dos modalidades de asignación del ahorro. Uno indirecto a través de la banca y otro directo acudiendo al mercado de valores. La función de la intermediación financiera es la captación de recursos, su reintegro a través de pagos a terceros y la obtención de recursos por negocios de crédito, para restituirlos en un determinado plazo de igual forma.
Encaje bancario. Las reservas de efectivo o encajes bancarios son aquellos activos que las entidades deben mantener en dinero en efectivo o en depósito en el Banco Central, con la finalidad de poder expandir el crédito o hacer frente al retiro de los depósitos constituidos al producirse sus respectivos vencimientos o con anterioridad a que se cumplan los mismos. Las reservas de efectivo en relación a los depósitos captados por las entidades en un principio configuraron una herramienta que correspondían a la necesidad de resguardar liquidez de las entidades y proteger a los depositantes. Constituían el límite de iliquidez permitido por el mercado, en el sentido de los compromisos asumidos con los depositantes, que quedaban salvaguardados por estar controlado el riesgo de incumplimiento. Representaban un simple medio de seguridad para los depósitos que el público en general confiaba a las empresas bancarias. Por ejemplo, si es que el banco A tiene un total de 1.000 soles y la tasa de encaje bancario en soles es de 10%, las reservas que deberá de guardar serán de 100 soles. Entonces, el banco podrá utilizar los 900 soles restantes. Como se puede ver, ante una menor tasa de encaje bancario, menor serán los fondos que los bancos tendrán que guardar. Por lo tanto, podrán disponer de mayor dinero. Esto es lo que hace el Banco Central de Reserva del Perú cuando reduce su tasa de encaje. Con esta reducción del encaje, los bancos locales pueden utilizar mayor parte de su dinero y brindarlo a través de préstamos o cualquier otro producto que ofrecen. En otras palabras, una disminución de la tasa de encaje bancario en soles logra que los bancos puedan otorgar una mayor cantidad de créditos. Básicamente, el encaje bancario es el equivalente en dinero de una porción de las obligaciones de las entidades financieras en moneda nacional o extranjera que se reserva y por tanto no podrá ser utilizada para realizar actividades de intermediación o de inversión en activos. Objetivos del encaje bancario. El encaje bancario es un instrumento de control monetario, considerado tradicionalmente como un instrumento de política monetaria, ya que está incluido dentro del multiplicador bancario. Bajo esta perspectiva, una mayor tasa de encaje reduce el potencial expansivo del crédito. Con ello, ajustes en el encaje repercutirían en última instancia sobre la inflación y la actividad económica. El encaje también es considerado un impuesto a la intermediación financiera, el cual puede ser utilizado para controlar flujos de capital altos y volátiles. Para muchos economistas, el encaje es típicamente considerado como un impuesto a los depósitos captados por los bancos, pues cumplir con los requerimientos de encaje implica renunciar a la rentabilidad de los fondos que no pueden ser utilizados libremente. En la misma dirección, debería existir un efecto de los encajes a la tasa de interés de los depósitos, y si son precisamente los depósitos una manera de inversión segura por parte de inversionistas foráneos, ello daría a los encajes un rol de control de capitales. Actualmente se discute el papel de los encajes como herramienta de política macroprudencial, de impuesto al sistema financiero, y como instrumento para controlar los fuertes flujos de capitales. No obstante, no existe un consenso sobre la efectividad del encaje. Pueden revisar algunas disposiciones de encaje. Circular 033/2014 del Banco Central de Reserva del Perú, disposiciones de encaje en moneda nacional, y la circular 020/2014 también del Banco Central de Reserva del Perú, disposiciones de encaje en moneda extranjera. Algunas conclusiones sobre la presente sesión. Las operaciones de crédito son negociaciones financieras en las que se recibe o se presta dinero por parte de las entidades financieras de los clientes o los clientes, respectivamente, para realizar operaciones. El comercio exterior está experimentando
un fuerte impulso de integración, mediante el cual dos o más mercados nacionales separados establecen acuerdos para utilizar las sinergias entre ambos. Hablamos de exportaciones e importaciones de bienes, capitales y servicios entre las empresas. La importancia del arrendamiento financiero es la flexibilidad que presta para la empresa, ya que no se limitan sus posibilidades de adoptar un cambio de planes inmediato o de emprender una acción no prevista con el fin de aprovechar una buena oportunidad o de ajustarse a los cambios que ocurran en el medio de la operación. El encaje bancario tiene como finalidad poder expandir el crédito o hacer frente al retiro de los depósitos constituidos al producirse sus respectivos vencimientos o con anterioridad a que se cumplan los mismos. Bibliografía a revisar. Figueroa B. Hernán, Introducción al Derecho Financiero, Bancario y Bursátil, páginas de la 33 a la 35, páginas de la 299 a la 305 y la página 336. Asimismo, revisar la revista Moneda, Encaje Bancario.